Bien, vamos a hacer algunos ejercicios sobre principio de Arquímedes y este de acá, principio de Pascal. Al final de de las explicaciones voy a dejar ahí unos ejercicios para que ustedes los traten de hacer, ¿verdad? Sobre principio de Pascal y sobre principio de Arquímedes, creo que alcanza para que puedan hacer uno ustedes. Bien, voy a leer entonces el enunciado. Dice lo siguiente: la superficie del pistón de menor diámetro de una prensa hidráulica mide 20 centímetros cuadrados. Si sobre él actúa una fuerza de 10 gramos fuerza, ¿qué fuerza se obtendrá en el pistón grande de 50 centímetros de superficie? Bien, vamos a indicar entonces la fuerza que está siendo aplicada sobre este pistón o este émbolo. Voy a indicar acá, es vertical y hacia abajo, una fuerza perpendicular. Vamos a llamarlo a esto una fuerza 1, que está siendo aplicada sobre el área de este émbolo, que es de área 1. Este émbolo pues tiene que ser un émbolo de forma circular y esta sería el área, ¿verdad? En algunas ocasiones nos pueden dar el diámetro, ¿verdad? El diámetro que tienen los émbolos y entonces no es tan necesario calcular el área, ¿verdad? Porque podemos relacionar también los diámetros, creo que lo expliqué también en el video, y poder obtener también las fuerzas. Bien, como resultado de aplicar esta fuerza, se produce pues una fuerza hacia arriba. Voy a colocar acá, que vamos a llamar fuerza 2, que es el resultado de haber aplicado la primera fuerza y que se aplica también sobre este émbolo que tiene área 2. ¿Sí? También es de forma circular, pero un poco más grande y tiene esta área. Bien, el principio de Pascal nos dice que esto debe estar en equilibrio para poderlo aplicar también, ¿verdad? Se supone que si hay una fuerza que va hacia arriba, para que se mantenga en equilibrio, colocamos o imaginamos otra fuerza que es hacia abajo de la misma intensidad, ¿verdad? Para equilibrar nuestro sistema, simplemente para indicar que hay un equilibrio. Entonces, esta es la misma fuerza 2 que estamos aplicando y tiene la misma intensidad. Bien, el principio de Pascal nos dice que esta fuerza está produciendo un incremento de presión. Ese incremento de presión se transmite a lo largo de todo el fluido, ¿verdad? Le vamos a llamar delta P1. Ese es el incremento de presión en este punto que se está transmitiendo. Ese incremento de presión se transmite también sobre este émbolo y produce un desplazamiento, cierto desplazamiento, que no lo están preguntando acá. Entonces, para mantener siempre en equilibrio este émbolo derecho y este émbolo izquierdo, el más grande, pues deben de aplicar una fuerza que tenga la misma intensidad que la fuerza F2. Al aplicar esta fuerza, se produce también un incremento de presión en este punto, delta P2. Para que se mantenga en equilibrio, tanto las fuerzas deben estar equilibradas y también los incrementos de presión deben estar equilibrados, ¿verdad? Por lo tanto, es cuando nosotros afirmamos que el incremento de presión 1 debe ser igual al incremento de presión 2. Y como se trata de presiones, ¿verdad? La presión se puede calcular como fuerza entre área. La fuerza 1 entre el área 1 igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y aquí deducimos entonces que la fuerza 2 es igual al área 2 sobre el área 1 multiplicado por la fuerza 1. Acá es donde les mencionaba también que puede darnos el diámetro. Si es el diámetro y el área de un círculo representa pi cuartos de ese diámetro al cuadrado, pues las áreas las puedo reemplazar por los diámetros, ¿verdad? Si lo reemplazo por los diámetros, esto me quedaría diámetro 2 sobre diámetro 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta sería otra forma de ver ese mismo término. Pero aquí nos están dando las áreas. Bien, y aquí pues vamos a reemplazar. El área 2 es de 50
centímetros cuadrados. El área 1 es de 20 centímetros cuadrados. La fuerza, no necesito transformarla porque solo me piden la magnitud, ¿verdad? Entonces la fuerza que nos están dando es de 10 gramos fuerza. Bien, haciendo las operaciones se me cancelan las áreas. Me quedaría 50 entre 20, que sería 2.5 por 10. Serían 25 gramos fuerzas. Bien, ese sería el resultado de aplicar esta fuerza en este punto, ¿verdad? En este extremo de la prensa hidráulica. Entonces, lo que tenemos como resultado es una amplificación de la fuerza que nosotros hemos aplicado, ¿verdad? Si, por ejemplo, el área 2 es 2 veces el área 1, pues la fuerza 1 se incrementa, bueno, la fuerza 2 a la salida, perdón, se incrementa el doble, ¿verdad? Sería el doble de lo que aplicamos a la entrada. Si el área 2 es 3 veces, pues la fuerza se incrementa o se multiplica por 3, porque básicamente esta relación de áreas o de diámetros representa lo que llamamos la ventaja mecánica, que es un número de tantas veces se multiplica lo que es la fuerza. Aquí tenemos un fluido líquido, ¿verdad? Entonces se utiliza más el principio de Arquímedes o tiene más sentido cuando tenemos líquidos, porque los líquidos son altamente incompresibles y tienen la ventaja de que pueden transmitir fácilmente las presiones, ¿verdad? En esencia, cuando aplicamos una fuerza, se produce una presión, pero esa presión se transmite a lo largo del fluido. Si fuera un gas, fuera un poco más difícil hacer esa transmisión de presión, ¿verdad? Este mismo principio que nosotros observamos acá, pues se aplica en los frenos de un sistema de freno, valga la redundancia, de un vehículo, ¿verdad? Aplicamos una fuerza con nuestro pie y esta se intensifica para poder accionar los frenos, ¿verdad? Y desacelerar o frenar completamente el vehículo. Bien, ¿alguna pregunta con Ingeniero, respecto? ¿Sí? yo tenía una duda. ¿Por qué fue que usted dijo que no era necesario hacer las conversiones de centímetros cuadrados? Porque acá, como el área, las dos están expresadas en la misma unidad, se pueden cancelar. Entonces no me está sirviendo de nada transformarla. Si están en las mismas unidades, pues simplemente las divido y como veo que se pueden cancelar, pues no me afecta en el cálculo. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Eso siempre lo aplicamos cuando se traten de unidades que se pueden dividir, ¿verdad? Y son unidades o son magnitudes iguales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los diámetros me los pudieron haber dado en milímetros, en centímetros, en pie, en pulgadas, en cualquier otra unidad, pero como observo que se están dividiendo, ¿verdad? Entonces se cancelan esas unidades y no es necesario transformarlas, ¿verdad? Porque al final, si yo transformo de milímetros a metros, tengo que multiplicar por 1000, ¿verdad? Y si transformo de centímetros a metros, multiplico por 100, pero al final tengo que dividir otra vez. Entonces, es como que si trabajara de por gusto, ¿verdad? Entonces, si tengo dos magnitudes iguales y las puedo dividir, o me quedan operaciones de divisiones de las mismas magnitudes, pues no es necesario transformarlas. Bien, si no hay preguntas, paso al siguiente entonces. Vamos a ver. Ok, muy bien. Bien, tenemos este otro problema que tiene que ver con el principio de Arquímedes. En el principio de Arquímedes tenemos bastantes aplicaciones. Sin embargo, en el principio de Pascal también podemos tener muchas aplicaciones o muchas combinaciones que nos permitan aplicar el principio para encontrar alguna que otra magnitud. Y ahí lo van a ver en algunos ejercicios, ¿verdad? Bien, en este particular, aquí podemos ahondar bastante en ¿verdad? Este ejercicio tiene para dar más, pero vamos a tratar de desarrollar lo que nos pregunta. Dice que tenemos un cubo de madera de 20 centímetros de lado y que tiene una densidad de 650 kilogramos sobre metro cúbico. Flota en el agua. Vean que flota parcialmente, ¿verdad? La palabra flotación o flotar para la física puede ser que esté flotando completamente o parcialmente, ¿verdad? Eso lo vemos de la figura. Nos hace dos preguntas. ¿Cuál es la distancia desde la cara superior del cubo hasta el nivel del agua? Y cuál es el peso de plomo que tengo que poner en la parte superior del cubo para que esta, es decir, la parte superior, esté justo al nivel del agua. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Tenemos entonces nuestro cubo y como
mide igual en todas sus aristas, puedo tomar esta sección o esta arista y decir entonces que mide 20 centímetros. Todos los lados del cubo medirán lo mismo. Ahora, flota parcialmente en el agua. Bien, solo para ver si ha quedado claro el concepto de volúmenes. Veamos, Monterrosa, Aragón. ¿Está Monterrosa, Aragón? Aquí ven algunas preguntas. Dice, en el caso de la presión atmosférica no se toma en cuenta. En el ejercicio de la prensa hidráulica lo podríamos tomar en cuenta, pero como tenemos dos depósitos, como si tuviéramos un manómetro en tubo no, nos vamos a dar cuenta de que se va a cancelar, ¿verdad? La presión atmosférica actúa con una fuerza vertical hacia abajo en ambos lados, y entonces se cancela, ¿verdad? Entonces no cobra mucho sentido, mucha importancia el efecto de esa presión, ¿verdad? Exactamente como lo dice aquí Rebeca Abigail, ¿verdad? Exactamente eso. Bien, parece que no está Monterrosa. Muy bien. Voy a preguntar entonces, vamos a ver. Mauricio Edgardo. Sí, ingeniero. Hola, ¿qué, de lo que vimos del principio de Arquímedes, lo que vieron ustedes en el video, qué entiendes tú por volumen desalojado? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es volumen desalojado? Es básicamente como un desplazamiento. Es un desplazamiento. Sí, bueno, eso entendí más o menos del video. Vale, Es ok. como decir que se sumerge un objeto. Sí, sí. Se O sumerge sea, uno. Ajá. yo entiendo como que si se sumerge un objeto puede como absorberlo y aumenta el volumen. Vaya, vaya. Veámoslo de esta forma. Si nosotros colocamos un objeto en un líquido, pues debe de hacerlo como a un lado, ¿verdad? Debe de mover ese espacio, ¿verdad? Entonces, el volumen que desaloja o que aparta, ese es el volumen del fluido desplazado, que vamos a estar hablando aquí bastante en el principio de Arquímedes. Es el volumen que ocupa ese objeto al haberlo colocado en ese fluido. No puede ser un fluido líquido o un fluido gaseoso, ¿verdad? De hecho, todos los objetos que están sobre nosotros o que podemos observar, todos están ocupando un espacio, ¿verdad? Un espacio en un fluido, ese fluido es el aire, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos volumen del fluido desplazado. Si colocamos un objeto como el que vemos acá, este cubo, probablemente esté la mitad sumergida, ¿verdad? Entonces tenemos un volumen que está dentro del fluido, que está desplazado. Esa parte que está sumergida es lo que nosotros le llamamos volumen del fluido desplazado. Lo que está afuera, pues lo podemos llamar volumen que emerge del fluido, ¿verdad? Que no está dentro del líquido. Bien, identificamos entonces lo siguiente. Primero la densidad, ¿verdad? Importante porque aquí nos está diciendo que el cubo está hecho de madera. Entonces voy a decir que la densidad del cubo o del objeto es igual a 650 kilogramos sobre metros cúbicos. Y dice que está en agua, ¿verdad? Entonces la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos metros cúbicos. Bien, ahora me voy a ir para acá y nos está preguntando que cuando nosotros colocamos este cuerpo acá, este objeto, dice que quieren saber cuánto mide esta distancia entre la parte superior del cubo y la superficie del líquido, del agua. Entonces a esta distancia le voy a llamar H, ¿sí? De esta forma. Bien, como solo está el cubo dentro del fluido y como está en reposo, ¿verdad? Vamos a indicar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque. Una de ellas pues tiene que ser el peso que apunta vertical y hacia abajo. Y la otra tiene que ser la fuerza de empuje, ¿verdad? Desde el momento que el objeto toca el fluido va a ejercer una fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje va a depender de
cuánto volumen puede desplazar ese objeto, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa fuerza de empuje depende de lo que ha desplazado en volumen y siempre apunta vertical y hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? No importa cómo esté el objeto ahí colocado, siempre va a apuntar vertical y hacia arriba. Bien, estas dos fuerzas son las únicas que están acá. La fuerza de empuje y el peso. Como se trata de estática o equilibrio en reposo, voy a decir sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Y voy a considerar que hacia arriba son positivas. Entonces diría la fuerza de empuje menos el peso es igual a 0. Y en magnitud, la fuerza de empuje es igual al peso. Llegamos a esta conclusión, ¿verdad? La magnitud de la fuerza de empuje es igual exactamente a la magnitud del peso de ese objeto que hemos colocado ahí, ¿verdad? Bien, y veamos ahora, quiero hacer la siguiente pregunta. A ver. Alejandro Alberto. Alejandro Alberto. A ver. Ok, ¿de qué depende la fuerza de empuje? ¿De qué magnitudes? Ajá, ¿de qué magnitudes depende la fuerza de empuje? Bueno, para uno quedarnos ahí con el tiempo, vamos a ver. Densidad, volumen y gravedad. Va, muy bien, excelente. Entonces depende de esas cantidades. Depende de la densidad del fluido, ¿verdad? Del volumen desalojado por el fluido, por el objeto, perdón, en el fluido y por la gravedad. Entonces voy a escribir esta fuerza de empuje de esta forma. Densidad del fluido, volumen del fluido desalojado por la gravedad, que es igual al peso del objeto. El peso del objeto sería masa por gravedad, pero no me conviene ahorita trabajarlo de esta forma. Voy a escribirlo de esta manera. Yo sé que la densidad de cualquier sustancia es la masa sobre su volumen. Entonces voy a reemplazar esa masa por el producto densidad por volumen. Y si lo multiplico por la gravedad, sigue siendo el peso. Entonces, esta sería la densidad del objeto y el volumen del objeto. Bien, entonces voy a tomar este término y este término, que son iguales, ¿verdad? Densidad del fluido, volumen del fluido desalojado por la gravedad es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Y acá la gravedad la puedo eliminar porque es constante y está en los dos términos. Ahora voy a identificar quién es el volumen del fluido desalojado y el volumen del objeto. Veamos acá entonces este esquema y voy a utilizar otra vez un diagrama en 3 dimensiones del bloque. En este bloque está sobre el fluido, una parte está dentro de él. Entonces lo que está por debajo, que sería esta parte, ¿sí? Voy a poner de esta forma. Lo que está debajo sería todo esto. Esto es un volumen, ¿verdad? Es el volumen desalojado. Como el bloque mide por igual en todos sus lados, la base del bloque, que sería un cuadrado, tendría un área que se puede calcular como el producto de la longitud por la longitud, ¿sí?
el área de la base de este cubo es longitud al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo calculo este volumen desalojado? Esto que está acá. Volumen del fluido desalojado. Lo puedo calcular como precisamente el área de la base de ese cubo por la altura o la profundidad a la cual está sumergido, que le voy a llamar X, ¿sí? Entonces, el área por X me dará el volumen desalojado. Lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? En este bloque, todo esto es lo que está sumergido y entonces está a una profundidad X. Y la base, que es un cuadrado, hay un área. Para transformarlo a volumen, yo multiplico esa área por esa profundidad. Entonces ahí tengo el volumen del fluido desalojado. Ahora, pero X, que me representa la profundidad, no me interesa tanto. Me interesa más saber H, ¿verdad? Que es la distancia que hay desde la cara superior hasta la superficie del líquido. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio. Sabemos que todas las aristas miden lo mismo y desde la base hasta la parte superior del bloque tenemos una longitud L que vale 20 centímetros. Entonces, si L se conforma por la altura H más X, de acá puedo despejar entonces el valor de X. X es igual, también, bien, X es igual a decir la longitud menos H. Bien, ahora que tengo esta X, la voy a reemplazar acá. Y mi volumen de fluido desalojado va a ser igual a la longitud, al área por X, pero X vale ahora L menos H. Bien, ¿se comprende hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? ¿Se comprende lo que hemos hecho aquí? Ok, muy bien. Prosigo entonces. Ahora que ya tengo cuál es el volumen del fluido desalojado, lo voy a reemplazar en esta ecuación que habíamos terminado de formular. Y entonces diría densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado, que es este. Entonces es el área por la longitud por H menos H. Esto es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Ahora, utilizando la misma lógica, si este es el área de la base del cubo y lo multiplico por la altura, que será toda su longitud, entonces tendría también el volumen de todo el bloque, ¿verdad? De todo el objeto. Entonces lo puedo escribir de esta forma. El área por la longitud, L. Bien, ahora pues voy a eliminar el área porque es constante. Y acá pues cualquiera pudo haberlo hecho de otra forma. Por ejemplo, alguien se pudo ir por la parte del peso, ¿verdad? Saco el peso, después eso es el valor de la fuerza de empuje. De la fuerza de empuje despejo el volumen y del volumen encuentro la altura, etcétera. Lo puedo ir haciendo de esa forma. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque aquí puedo ir eliminando términos y dejar una expresión un poco más simplificada. Pero podemos irnos por diferentes caminos. Si llegamos al mismo resultado, no hay ningún problema. Bien, entonces nos queda lo siguiente. Densidad del fluido por la longitud menos h igual a la densidad del objeto por la longitud. De acá vamos a despejar h, ¿verdad? Que es la que andamos buscando. Entonces sería la longitud menos h igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido por la longitud L. Entonces h es igual a la longitud L menos la densidad del objeto entre la densidad del fluido por la longitud L. Y acá puedo sacar también, ya estoy viendo esto, puedo sacar factor común, ¿verdad? Entonces h es igual a factor de la longitud por 1 menos densidad del objeto, densidad del fluido. Ahora sí, esta ecuación que tengo acá ya me va a dar el resultado de la altura. Entonces h va a ser igual a 20 centímetros por 1 menos la densidad del objeto son 650 kilogramos metros cúbicos entre la densidad del agua que son 1000. Bien, esto sería igual a ver,
7 centímetros. Ustedes verifiquen ahí también se les da 7 centímetros. O sea que desde la parte superior hasta la superficie del agua, acá tenemos para este bloque con esta densidad 7 centímetros. Bien, esa sería la respuesta para esa primera parte. Bien, 7 centímetros dicen que les da también. Ok, ¿alguna pregunta para esta primera parte del ejercicio? ¿Estamos claros? Ok, no hay preguntas. Bien, parece que hay algunos que no, que estaban en la primera parte de la clase, pero ahora veo que ya no están, ¿verdad? Sí. Es importante que ahí vaya mencionando que por qué se salen, ¿verdad? O si tuvieran algún inconveniente, se fue la luz, no sé, ¿verdad? Pero sí, sería bueno informarlo después. Bien. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿qué peso de plomo tiene que ponerse en la parte superior del cubo para que ésta esté justo al nivel del agua? Voy a tomar entonces esta figura. Lo voy a poner acá. Bien, y ahora queremos esto, ¿verdad? Que la superficie superior llegue cabal a la superficie del agua. Quede completamente sumergido, ¿verdad? Bien, eso es lo que nosotros queremos. Para eso dice que vamos a colocar una cantidad de plomo, ¿verdad? No nos dicen la forma que tiene el plomo, obviamente, solamente nos dicen que vamos a colocar un peso de plomo. Ahí lo tenemos. Este sería un peso de plomo. Peso de plomo. Bien, hago la siguiente pregunta y tratemos de responderla de forma general, ¿verdad? Sí es importante que participen, ¿verdad? Porque estos temas, si no entendemos lo básico, no vamos a entender lo más complejo, ¿verdad? Bien, ¿será necesario conocer la densidad del plomo? ¿Será necesario ese dato? No, ¿No? no, ¿Qué dicen los demás? no es necesario. Bueno, iba a dar mi explicación, pero Ajá, ok, ya, dime. es un peso de plomo. El peso al final lo que va a dar va a ser una fuerza. Sí, Y exacto. entonces, esa es la fuerza que en realidad nos importa. En el video dan un montón de fórmulas que yo por estar ahorita con un montón de cosas, pues solo nada más, estoy viendo acá, no he copiado nada. Pero justamente nada más me recuerdo que habían unas fórmulas que usted dio que decía que la densidad del objeto dividido la densidad del fluido, si era igual a tanto o si era igual a uno, creo que él estaba en equilibrio. Entonces, habría que ir trabajando las densidades partiendo de ahí, digamos, para poder encontrar la fuerza resultante que haga que el líquido desalojado sea igual a toda la fuerza que va a obtener de ese sistema. Sí, algo similar vamos a hacer a eso. No exactamente aplicar directamente esa fórmula, porque la que ocupamos ahí solo es para hacer una comparación, ¿verdad? Entre la densidad de un objeto y el otro, ¿verdad? Para identificar si flota, se hunde o queda parcialmente sumergido, ¿verdad? Pero básicamente vamos a hacer otra vez sumatoria de fuerzas. Bien, entonces como lo dice bien el compañero Jairo, no es necesario conocer la densidad del objeto, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es nada más una fuerza. Entonces yo podría reemplazar aquí el objeto por simplemente con mi mano, ¿verdad? Sumergirlo y estoy aplicando la misma intensidad de la fuerza. Bien, entonces voy a indicar cuáles son esas fuerzas. Bien, hacia arriba y hacia abajo tenemos fuerzas. Hacia arriba estaría la fuerza de empuje. Hacia abajo tendríamos otra vez el peso, pero este peso ahora es combinado, ¿verdad? O compartido, tanto por el bloque como por el objeto de plomo que hemos colocado ahí. Le voy a llamar el peso total. Bien, ¿será que esta fuerza de empuje tiene la misma intensidad que la fuerza de empuje que teníamos al principio? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
sería diferente porque hay más volumen desalojado. Correcto, así es. Como ya ahora el volumen que está desalojando corresponde a todo el que puede desalojar el mismo cuerpo, ¿verdad? Ya la fuerza de empuje tiene su valor máximo y de ahí ya no puede pasar, ¿verdad? Ya está completamente sumergido, ¿verdad? Bien, entonces ahora voy a hacer otra vez sumatoria de fuerzas, que es igual a 0, y entonces diría la fuerza de empuje menos el peso total igual a 0. Tenemos básicamente el mismo resultado de la ecuación, ¿verdad? Entonces la fuerza de empuje es igual al peso total. Y de acá, pues la fuerza de empuje sería densidad del fluido, volumen del fluido desalojado por la gravedad. El peso total es el peso del objeto más el peso del plomo que andamos buscando. Entonces exactamente es una fuerza. Necesito conocer cuál es su densidad. Ahora voy a despejarlo. El peso del plomo es igual a la densidad del fluido, volumen del fluido desalojado por la gravedad, menos el peso del objeto. Y acá voy a utilizar también lo siguiente. Para el peso del objeto voy a escribirlo como densidad del objeto, volumen del objeto por la gravedad, como lo hicimos en la primera pregunta. Ahora, ¿cómo son estos volúmenes? ¿El volumen del fluido desplazado con el volumen del objeto son iguales o son diferentes? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ahora, si hundimos un poco más este objeto, este bloque, por ejemplo, lo voy a colocar por acá. Si lo hundimos hasta esa posición, el volumen desalojado será diferente al volumen del objeto. ¿Se entiende la pregunta? Repito otra vez la pregunta, ingeniero, por favor. Vaya, este objeto ahorita está acá, al nivel del líquido, ¿verdad? Ahora lo hundimos más a esta posición, ¿sí? Lo hemos hundido a esta posición. ¿Será que el volumen desalojado es diferente al que tenemos cuando está en esta posición? Si solo No, fuera el objeto, no. ¿Cómo? No. no No, ¿verdad? cambia el volumen del No líquido cambia. desalojado, lo que sí cambia sería la fuerza de empuje. Bueno, Ah, la presión perfecto. en realidad. La presión. ¿La Sí, presión a dónde? la presión en el centro de masa, que es la que ejerce el líquido sobre el objeto. Vale, la presión en la parte superior y la parte inferior, ¿verdad? En esencia se aplica sobre el centro de masa, porque estamos a mayor profundidad. El volumen no cambia, ¿verdad? Cambiará el volumen si ponemos este objeto completamente sumergido en otro líquido cuya densidad es diferente. ¿Cambiará el volumen desplazado? No, no cambiaría. Vale, perfecto. Vale, todas estas preguntas las hago con la intención de que vayamos analizando también qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero muy bien, les han contestado muy bien. Bien, continúo entonces acá. Como los volúmenes son iguales, puedo decir entonces lo siguiente: la densidad del fluido por el volumen V por la gravedad menos la densidad del objeto por el volumen V por la gravedad. Puedo sacar de factor común volumen por gravedad, factor de la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Bien, finalmente entonces el peso del plomo es igual. El volumen del fluido como el objeto, como son iguales, lo puedo reemplazar como L al cubo, ¿verdad? Que era el volumen que tenía el objeto desde un principio, por la gravedad, por la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Y entonces acá voy a reemplazar, que serían 0.2 al cubo por 9.8 por la densidad del fluido, que son 1000, menos la densidad del objeto, que son 650. Bien, vamos a ver cuánto nos da esto. Bien, eso me da 27.4. 27.4 newton, que se debe al peso del plomo. Bien, esa sería entonces la fuerza o el peso que debe tener el plomo para hacer que este bloque se sumerja y quede a nivel, ¿verdad? A nivel del líquido. Muy bien, sigue Soleta también, excelente. Bien, ¿alguna pregunta?
Yo, ingeniero, tengo una pregunta, pero yo creo que es más que todo conceptual. Dime. Usted aquí dijo que cuando tenía el peso del plomo va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad menos el peso del objeto, ¿verdad? Sí. Entonces, vaya, el volumen del fluido por la gravedad, eso al estar sumergido completamente, en realidad sería el peso del objeto como tal, ¿Cómo? ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál? ¿El producto de? El producto del volumen del fluido por la gravedad, Por la densidad. ajá, por la densidad. No sería igual No, de un solo. no, porque hemos agregado más peso, por decirlo así. Ahora la fuerza de empuje tiene que tener un valor más grande para igualar la cantidad del peso total, ¿verdad? No solamente el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, como hemos agregado una fuerza más, la fuerza de empuje se va obligada a incrementar su valor, ¿verdad? Se ha sumergido por completo. Y para mantener el equilibrio, la fuerza de empuje debe ser igual ahora tanto al peso del objeto como al peso de lo que hemos agregado a ese objeto, ¿verdad? No así como en la primera parte, ¿verdad? Que habíamos colocado simplemente el cuerpo, el cubo, y la fuerza de empuje perfectamente equilibraba al peso propio del cubo, ¿verdad? Sí, ahí sí, ¿verdad? Pero en este otro caso no, ¿verdad? Aquí tenemos una fuerza de empuje que comparte dos magnitudes de peso. Sí, ¿Otra sí, ya pregunta? comprendí. Sí, es que Sí, ya me lo viste confundí en ahí. una parte, Ok, ya vi el vale, detalle. perfecto. Vale, será, ahora una pregunta en general. ¿Qué pasará si ahora el peso del plomo no lo colocamos en la parte superior, sino que lo colocamos aquí en la parte inferior? Aquí, ¿verdad? ¿Qué tendría que cambiar del ejercicio o del problema para, digamos, determinar ahí? Ya no podemos determinar bueno, sí podemos determinar el peso del plomo todavía. Entonces, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría del análisis que hemos hecho? El volumen total del objeto. ¿De cuál objeto? O sea, él cambiaría, como ya serían dos, sería un objeto compuesto, sería el trozo de madera más el plomo. Entonces habría que encontrar, bueno, creería yo que habría que encontrar el volumen que ocupa esto y entonces también habría más líquido desalojado, que al final eso se compensaría, pero sí cambiaría eso. Vaya, muy buena observación. Ahora, en cuanto al volumen, si el objetivo es siempre encontrar el peso del plomo, como que no sería muy necesario para encontrar el peso del plomo, pero sí sería necesario para la fuerza de empuje, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas de empuje tendríamos ahora? Tendríamos dos, ¿verdad? Una que se aplica al bloque y otra que se aplica a esa porción de plomo, ¿verdad? Entonces, aquí sí va a Ahí ser se necesario. necesita Exacto, la eso. densidad. Ahora sí voy a tener que necesitar el valor de la densidad o que me den un parámetro de masa, ¿verdad? Porque el volumen de este objeto, como él tiene forma irregular, no es tan fácil de determinarlo. De hecho, no lo vamos a poder determinar así, ¿verdad? Tendría que tener una forma, por ejemplo, una esfera o una forma cúbica, etcétera, una forma de figura conocida para determinar su volumen, ¿verdad? Porque ahora sí va a ser importante para el volumen desalojado, ¿verdad? Tendríamos dos volúmenes desalojados también, al igual que dos fuerzas de empuje y al igual que dos pesos, ¿verdad? ¿Sí? En eso cambiaría esta situación, ¿verdad? Bien, y también podríamos hacer la siguiente modificación. Por ejemplo, voy a borrar acá. Podríamos imaginar que tenemos dos fluidos, ¿verdad? Acá este bloque está dentro de dos fluidos. Este otro fluido que estoy colocando en color amarillo podría ser más denso que el agua, ¿verdad? Voy a colocarlo acá. Esta sería densidad 1, densidad 2, pero la densidad 2 es mayor que la densidad 1. ¿En qué cambiaría el análisis para si tuviéramos aquí este bloque entre dos fluidos? Voy a borrar esto otro, ¿verdad? Porque esto ya no lo considero. ¿En qué cambiaría nuestro análisis? Tendríamos que ver qué fuerza de empuje hace tanto en un líquido y en el otro. Perfecto, muy bien.
Entonces, en el equilibrio, siempre la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿verdad? Aquí tendríamos otra vez el peso total y otra vez dos fuerzas de empuje, pero que están aplicándose solamente sobre el bloque, ¿verdad? La fuerza de empuje debido al líquido que está arriba, de densidad 1, y la fuerza de empuje que se debe al líquido de densidad 2. Así que podemos cambiar un montón de cosas acá. Por ejemplo, podríamos inventarnos también acá que aquí una fuerza, una tensión, ¿verdad? Una cuerda, y aquí está este otro bloque, y podríamos preguntar ahí cuál es la fuerza de tensión, ¿verdad? Entonces aquí se pueden configurar un montón de situaciones que nos ayudan un poco a pensar un poco más y resolverlo en base al equilibrio, ¿verdad? Bien. Paso entonces al siguiente ejercicio. Este de acá, este es un poco corto. Bien, voy a leer el ejercicio. A ver. Una rana dice que está en una cápsula hemisférica que se encuentra que apenas flota sin hundirse en un fluido cuya densidad es de 1.35. La cápsula tiene un radio de 6 centímetros y una masa que es insignificante. No consideramos la masa de la cápsula. ¿Cuál es la masa de la rana? Entonces acá este es un método, digámoslo así, para poder determinar masas o peso, ¿verdad? De formas irregulares. Ocupamos el depósito para desplazar el volumen del líquido y determinar de una forma más fácil cuál es el volumen desalojado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces para eso nos está sirviendo esa cápsula acá. Voy a colocar entonces las dos fuerzas que están equilibradas, que evidentemente sería la fuerza de empuje y el peso, ¿verdad? Sería la fuerza de empuje y acá la fuerza del peso. Bien, vamos otra vez con sumatoria de fuerzas. La fuerza de empuje sigue siendo igual en magnitud al peso. Bien, esa fuerza de empuje actúa sobre la superficie de esa ¿cómo se llama? Cápsula, ¿verdad? Actúa sobre ella. Entonces la concentración de todas esas fuerzas nos indica una fuerza vertical hacia arriba, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Esa fuerza de empuje otra vez la puedo descomponer como densidad del fluido, volumen del fluido desalojado por la gravedad, y el peso, como lo que me interesa es saber la masa, ¿verdad? Este peso es únicamente el peso de la rana, ¿verdad? Como dice que la cápsula tiene masa insignificante, pues básicamente es el peso de la rana. Y ese peso sería masa de la rana por la gravedad. Voy a eliminar la gravedad y entonces la masa de la rana queda definido como la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado. Si se dan cuenta, la masa de este objeto, la rana, de este animal, es igual a la masa de lo que estamos desalojando en fluido, en líquido. ¿Sí? De esa forma lo puedo determinar. Entonces la masa de la rana es igual a la densidad del fluido, volumen del fluido desalojado. Para eso me sirve entonces la cápsula, para verificar cuánto es ese volumen desplazado. Si la cápsula fuera una esfera completa sumergida, su volumen sería igual a 4/3 de pi por r al cubo. Pero como está parcialmente sumergida y está exactamente a la mitad, ¿verdad? Según lo que veo en el esquema, tomaríamos entonces la mitad de ese valor. Sería 1/2 de 4/3 de pi por r cubo. Bien, y este volumen es el que voy a utilizar acá, ¿verdad? Porque es lo que he desplazado. Entonces 1/2 de 4/3 de pi por el radio al cubo. Ahora vamos a reemplazar la masa de la rana, es igual a la densidad del fluido, que dice acá que es de 1.35. Si lo multiplico por 1000 para transformarlo a kilogramos, metros cúbicos, serían 1350. Por 1/2 por 4/3 de pi por el radio, que son 0.06, ¿verdad? 0.06 al cubo. Entonces la masa de la rana es igual. Ustedes calculen también ahí y me corrigen si me equivoco, ¿verdad?
0.611 kilogramos. Bien, ¿eso les da? ¿Sí? 0 puntos. Muy bien, excelente. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Estamos claros con esto? Sí, oye, muy bien. Ok. Hagamos el último ejercicio. Es este de acá. Ingeniero, Hola, ingeniero, una pregunta. dime. Si en dado caso el ejercicio nos dice que un objeto se encuentra aún flotando en un líquido, pero no nos dan la densidad del líquido, podemos asumir que sea agua, o nos tienen que decir específicamente que la densidad Sí, del líquido. tienen que decir la densidad de líquido, ¿sí? O te van a decir explícitamente que es agua, ¿sí? Si no, si ese dato no te lo dan, pues probablemente se ocupe de otra forma, pero te tienen que especificar generalmente de qué es el líquido, ¿verdad? O te dan la densidad, Gracias. ¿ok? Bien, vemos este otro, dice que una esfera hueca de hierro flota casi completamente sumergida en el agua. Tiene un diámetro exterior de 58.7 centímetros y dice que la densidad del hierro es de 7.87 gramos centímetros cúbicos. Hay que encontrar el diámetro interior, ¿verdad? Bien, vamos a plantear otra vez. Nos vamos otra vez con lo de la fuerza, ¿verdad? Como solo es la esfera la que tenemos acá que está flotando por sí sola, tenemos hacia arriba la fuerza de empuje y hacia abajo la fuerza del peso. En equilibrio, ¿verdad? Fuerza de empuje y el peso. Hacemos otra vez sumatoria de fuerzas. Esto es igual a 0 y la fuerza de empuje es igual al peso. Bien, la fuerza de empuje sería densidad del fluido, volumen del fluido desplazado por la gravedad, y el peso, densidad del objeto, volumen del objeto por gravedad. Eliminamos la gravedad y nos quedan estas cantidades. Bien, analicemos esto. ¿Será el volumen del fluido desplazado? ¿Cómo calcularíamos este volumen? ¿Cómo calcularíamos el volumen del fluido desplazado? ¿Alguna idea de cómo calcularlo? Bien, ok. Para el volumen del fluido desplazado, quiero que se fijen en la figura y no veamos el hueco que tiene la esfera. ¿Por qué? Porque no importa si la esfera es hueca o es sólida, lo que está por fuera, que tiene diámetro más grande, es lo que va a producir un desplazamiento, ¿verdad? Es decir, que acá el volumen del fluido desplazado sería lo que desplaza con el diámetro exterior, ¿verdad? ¿Sí? Con el diámetro exterior. Entonces, mi volumen del fluido desplazado es igual a decir, si yo ocupo esta ecuación pi, si yo ocupo esta ecuación 4/3 de pi por r cubo, aquí estoy ocupando el radio, ¿verdad? Pero lo que me están dando a mí son los diámetros. Entonces acá esta la reemplazo por pi sextos. Ustedes pueden hacer ahí el análisis, ¿verdad? Pi sextos del diámetro al cubo, dado que el diámetro, el radio sería el diámetro entre dos, ¿verdad? Entonces, al reemplazarlo ahí, pues me queda este resultado. Este sería el volumen del fluido desplazado. ¿Qué diámetro es el que voy a utilizar? El diámetro exterior. Entonces acá mi volumen de fluido desplazado, voy a escribir esto otra vez, esto es densidad por mi volumen de fluido desplazado sería pi sextos del diámetro exterior al cubo. Esto es igual al diámetro, a la densidad del objeto, perdón, por el volumen del objeto. Pero ¿cuál es el volumen del objeto? Ahora, como es hueca por dentro, puedo hacer el siguiente análisis. El volumen de ese objeto tiene que ser igual al volumen con el diámetro exterior menos el volumen con el diámetro interior. ¿Cuál es el volumen con el diámetro exterior? Sería pi sextos del diámetro exterior al cubo.
menos pi sextos del diámetro interior al cubo. Bien, y de acá pues saco factor común, pi sextos, y me doy cuenta que esto es la diferencia de los diámetros exterior e interior. Este sería el volumen del objeto, ¿verdad? Bien, ahora esto me lo llevo para acá, ¿verdad? El volumen del objeto es pi sextos del diámetro exterior al cubo menos el diámetro interior al cubo. Bien, y acá pues voy a simplificar pi sextos, que está de constante, y voy a despejar ahora el diámetro interior, que es el que ando buscando. Entonces sería densidad del fluido por el diámetro exterior al cubo entre densidad del objeto igual a la densidad al diámetro exterior, perdón, al cubo menos el diámetro interior al cubo. Y entonces el diámetro interior al cubo es igual al diámetro exterior al cubo menos la densidad del fluido, densidad del objeto por el diámetro exterior al cubo. Finalmente, acá puedo sacar raíz y factor común y esto nos quedaría diámetro interior es igual al diámetro exterior por la raíz cúbica de 1 menos densidad del fluido, densidad del objeto. Bien, ahora solo falta reemplazar, ¿verdad? No sé si hay una pregunta hasta acá. ¿No? Ok. Bien, voy a reemplazar entonces. El diámetro interior es igual al diámetro exterior, que es de 58.7 centímetros por la raíz cúbica de 1 menos la densidad del fluido, dice acá que es agua, ¿verdad? Entonces ocupamos 1000. Entre, bueno, aquí puedo ocuparlo también de esta forma, porque como la otra cantidad está en gramos centímetros cúbicos, puedo ocupar para el agua 1 gramo centímetro cúbico entre la densidad del sólido, que es de 7.87. Bien, entonces el diámetro interior será igual a lo siguiente. Veamos. $56.1 centímetros. Bien, perfecto, eso les da. Bien. Bien, hasta llegamos al final de la clase. No sé si me di a entender. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Estamos claros con más o menos cómo se trabajan los ejercicios de estas dos aplicaciones, ¿verdad? Ok. Bien, y ustedes pueden trabajar estos dos ejercicios. Por ejemplo, este de acá. Como esto está grabado, pues ahí les va a quedar la imagen. Si no toman captura de esto, tienen aquí un ejercicio de principio de Pascal y este otro, ¿verdad? Este de acá también queda ahí grabado, le toman captura para poderlo trabajar, ¿verdad? Bien. Solo me permiten unos momentos en los que les comparto la asistencia para ir cerrando ya lo que es la clase de este día. Permítanme unos segundos.